Estamos aquí para ganar, estamos aquí para vencer en una batalla muy real, en una batalla que es cada día, en una batalla de cada noche, en una batalla real, espiritual. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, miren lo que dice, cuando ya se termina todo en el Apocalipsis. En el Apocalipsis es la visión de Juan de cuando ya termina todas las cosas, ¿no? El fin de los tiempos. Y miren lo que dice en el capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ya al final de los tiempos se describe lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo y dice: el acusador los acusa de día y de noche. Una batalla de día y de noche. ¿Alguno de ustedes alguna vez a lo mejor ha sentido esa batalla? No nada más durante el día, pero en la noche. Cuando estás acostado y parece que tus pensamientos no te dejan. Me ha tocado, yo les platiqué, la razón por la que estamos hablando de esto es que yo sentí que varias personas estaban sufriendo, batallando con ataques del enemigo, y yo incluido, con ataques mentales y situaciones que el enemigo quiere traer. En varias ocasiones durante la noche me ha tocado me ha tocado despertarme en mis pensamientos, luchando contra sueños que sé que no vienen de Dios, contra cosas que sé que perturban durante la noche nuestra paz, que quieren robarnos nuestro gozo, nuestra paz, que quieren traer duda acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Una batalla espiritual de día y de noche, en la que a veces hay persecuciones constantes, a veces hay dudas constantes, a veces hay enfermedades constantes. Y esto habla de una lucha espiritual. Cuando en una persona hay dudas constantemente duda de lo que la palabra del Señor dice, constantemente duda de lo que el Señor le ha hablado, es porque hay una lucha espiritual. Cuando hay enfermedades constantes o tentaciones constantes, constantemente eres tentado al pecado, a hacer lo que está equivocado, lo que sabes que no es de Dios. Es una lucha constante. Cuando hay temores constantes, personas que viven constantemente atemorizados por las situaciones a su alrededor, por las situaciones culturales. De hecho, ahorita te puedes encontrar a muchas personas, incluyendo cristianos, batallando con temor, ¿no? Por estas situaciones. Y no estoy diciendo que minimicemos las situaciones que pasan, ¿no? La gente que va y dispara en contra de personas inocentes, a otras personas. No es minimizar eso, pero tú y yo no podemos vivir en un espíritu de temor. Sí debemos de ser cautelosos, sí debemos de poner atención, pero no podemos dejarnos dominar de un espíritu de temor que nos sume en la depresión o en la falta de fe y en la falta de confianza. Entonces es una batalla espiritual real, constante. Dice ahí Apocalipsis: el que los acusaba de día y de noche. De día y de noche, o sea que el enemigo no duerme. El enemigo no duerme, son espíritus que no necesitan descansar y están constantemente atacándonos y tratando de vencernos o de vencer a aquellos que han decidido caminar con el Señor. En primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 al 9 nos da el apóstol Pedro este consejo y dice: sean sobrios, o sea, estén alertas, estén atentos y velen, porque su adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual deben resistir en fe. No puede resistir en temor, no podemos resistir en duda, tenemos que resistir en fe, sabiendo que los mismos padecimientos se han cumplido en sus hermanos en todo el mundo. O sea, es una lucha espiritual de todas las personas. Unos más difícil que otras, unos a veces más recio que otros, pero es una lucha en la que nos constantemente estamos envueltos. Y si no es precisamente para luchar por ti mismo, porque a lo mejor tú estás fortalecido en la fe, pero hay por otros por quien luchar, a veces en tu familia, a veces a gente, y debería ser constante, porque si simplemente estuviéramos
con el calzado, que luego vamos a hablar de eso, hablando del evangelio constantemente, tendrías que luchar constantemente y tendríamos que luchar perpetuamente por la alma, por la vida, por el espíritu de otras personas. Entonces es una batalla real, una batalla espiritual. Por lo tanto debemos de ser sobrios, nos dice Pedro. Entonces debemos de estar despiertos. Debemos defender nuestra posición. Vimos la semana pasada empezando con el cinturón. Debemos de defender nuestra posición con el cinturón de la verdad. Nos debemos de poner la coraza y debemos de ser sobrios, porque estamos aquí para ganar. Estamos aquí para ganar, no estamos aquí para retroceder. Efesios 6, del 10 al 19, lo leímos la semana pasada, no lo voy a volver a leer todo, ¿no? Pero nos habla de toda la armadura de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de la coraza de justicia. Nos vamos a poner y a vestir de la coraza de justicia, porque debemos de ser capaces de ponernos toda la armadura de Dios. En Efesios 6:4, nada más este pasaje decía: defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Y hoy vamos a hablar de la coraza de justicia. La coraza de justicia es la parte que cubre el dorso, la parte del cinto para arriba. La coraza de justicia en un guerrero, ¿no? En un soldado romano, era esta parte de acero regularmente que le cubría las partes de arriba hasta el cuello. Y nos dice el apóstol Pablo, mirando a uno de estos soldados, que debemos de ponernos la coraza de la justicia de Dios. Y me escuchen esto, porque no es nada más la coraza de justicia. A veces nosotros decimos así, no, ponerse la coraza de justicia. Y sí, pero está incompleto. Es la coraza de la justicia de Dios, no nuestra propia justicia. Y esto es lo primero que vamos a ver, que nuestra justicia no es suficiente. En la batalla en la que estamos peleando, nuestra justicia no es suficiente. En la batalla espiritual, en la batalla por la eternidad, la justicia propia no es suficiente. Cuando hablamos de la eternidad, cuando hablamos de llegar a ver a Dios, cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de lo que realmente importa, nuestra justicia no es lo más importante. Nuestra justicia, de hecho, es insuficiente para poder ganar la batalla. Es insuficiente para nuestra salvación. Es necesario que nos vistamos de su justicia. Por eso nos dice la justicia de Dios, porque la de nosotros no sirve para nada. En Isaías 64, versículo 6, nos dice esto acerca de nuestras justicias: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como un trapo de inmundicia, esto es sin Cristo, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nuestra justicia es como un trapo de inmundicia y es como suciedad. Lo mejor que tú y yo podemos hacer, apartados de Dios y apartados de Jesús, es como un trapo de inmundicia. Es como una suciedad delante de Dios. Y miren, si nos ponemos nosotros nuestra propia justicia en esta batalla espiritual, es como ponernos una coraza hecha de cartón para una batalla muy real. Es como que nos ponemos una coraza de cartón. No sé si alguno de ustedes, los niños, en algún momento, cuando eran niños, jugaron a las pistolitas, ¿no? O a los vaqueros, o no sé a qué jugaban ustedes. Pero ayer me estaba acordando yo con mis hijos ahí de todas las cosas que hacíamos. Y le estaba diciendo a Reina, y luego le digo, ¿tú te acuerdas? Y me dice, no, es que yo no era un bullying. Digo, yo tampoco no era un bullying, pero yo hacía muchas cosas afuera. Digo, una de las cosas es que hacíamos unos rifles de ligas con fichas. No sé si alguien se acuerda. Luego hacíamos unos tiralilas con el bote de cloralex y un globo para tirar. Luego hacíamos unos tiradardos con las chavetas. Dice Reina, no, yo no le llamo así, no sé cómo le llaman ustedes, las que se ponen las mujeres en la cabeza. Le sacamos punta y con un popote, ¿no? Y esas eran muy peligrosas también. Y hacíamos todo tipo de cosas, ¿no? Pero esas eran tres de las cosas que hacíamos. Si nos poníamos a jugar a los
ladrones y policías y a tirarnos con ellas, ¿no? Entonces, en un juego, y aún en ese juego te podían herir con esas cosas. Pero cuando hablamos de una batalla real, nosotros llevar un escudo de papel, ¿no? Que eso era lo que hacíamos de niño, ¿no? Encontramos un cartón y le cortabas y ese era tu escudo de cartón. Y te protegía de las fichas y de las piedritas o de las lilas, te protegía. Pero que si yo me atreviera, o cualquiera de los ejércitos, ¿no? En medio de una guerra se atreviera a llevar armas de este tipo a la guerra, sería una tontería. Sería ir a la muerte segura. Sería estarse engañando ellos mismos. Y es lo que sucede cuando nosotros nos vestimos de nuestra propia justicia en la batalla espiritual. Eso es lo que sucede. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la batalla espiritual y vimos este pasaje donde ciertos jóvenes en su propia justicia quieren echar un demonio fuera? En sus propias ideas, en su propio poder y en su propia autoridad. ¿Recuerdan en el libro de Hechos? ¿Y qué pasa? No, el Espíritu los echa afuera, les da su golpiza y los deja sin ropa y los manda sin ropa. Les quita su propia justicia. Y eso es lo que sucede si nosotros nos ponemos nuestra propia justicia en la batalla espiritual. Es como ponernos una coraza de papel en medio de una batalla con balas de verdad. Vas a morir en la batalla, vas a caer herido en la batalla. No podemos, nuestra propia justicia no es suficiente. Por eso es que nos dice que nos vistamos de la justicia de Dios. ¿Y qué significa nuestra propia justicia? ¿Qué significa vivir en nuestra propia justicia? Hay muchas cosas acerca de esto, pero nada más quiero mencionarles tres. Cuando confiamos en nuestras obras para nuestra salvación, cuando confiamos en lo que hacemos para agradar a Dios, cuando confiamos en que lo que hacemos es lo que nos va a abrir el camino al cielo, cuando confiamos en que somos mejores que otras personas por las cosas religiosas que hacemos, eso es vivir en la justicia propia. Cuando juzgamos a los demás acuerdo a nuestro estándar de vida, pensando yo hago esto y él no lo hace, por lo tanto él está equivocado, y nos vestimos de una coraza falsa, una coraza de nuestra propia justicia, en la que vamos a caer heridos si queremos entrar en la batalla espiritual vistiéndonos de esta justicia. Dice Isaías: sus justicias son como un trapo de inmundicia, no sirven para nada. Nuestra justicia no es suficiente. Por eso es que el apóstol Pablo dice: vístanse de la coraza de la justicia de Dios. Entonces, como nuestra justicia es insuficiente, como ponernos una coraza de papel no nos sirve, como hacer las cosas de nuestra propia fuerza no es suficiente, Dios ha provisto para nosotros y nos da su coraza. Dios entonces nos da su justicia, que es la coraza de justicia. Dios nos da su justicia para que nos vistamos de ella, y esta se convierte en nuestra coraza, la coraza de justicia. Es la justicia de Cristo que nos es atribuida a nosotros. Y esto es bien importante. Pongan atención en estos versículos, porque estos son bien poderosos, son bien importantes. Y de hecho el evangelio entero se sostiene en estas verdades. Filipenses capítulo 3 versículo 8 al 9 dice: así es, todo lo demás, este es el apóstol Pablo hablando, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura al fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo, escuchen esto, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, o sea, de hacer lo que yo creo que debo de hacer para que Dios me acepte. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. La forma en la que Dios nos justifica es a través de la fe.
Y cuando nosotros confiamos en Él con una fe certera que lo que Cristo hizo es suficiente por nosotros, nos revestimos de esa coraza de justicia y nos la ponemos. La justicia viene por medio de la fe, nos dice ahí. Vamos a otro versículo más que nos amplía un poco más el apóstol Pablo esto. Romanos capítulo 3, versículo 22 al 27. Recuerden que cuando les está diciendo en Efesios acerca de la coraza de justicia, de la armadura de Dios y cada concepto aquí, el apóstol Pablo está confiando en que estas personas que lo están escuchando, que están leyendo su carta, son personas que ya saben de qué habla cuando habla de la coraza de justicia. Le dice: pónganse la coraza de justicia. Pero por si no lo sabemos, ¿no? Por si no lo entendemos bien, podemos ir, gracias al Señor, ¿no? Tenemos toda la escritura y podemos ir a donde el apóstol Pablo les habla más a las iglesias. Y en Romanos precisamente les explica de qué se trata esto. Romanos capítulo 3, versículo 22 al 27. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo aquel que cree, sea quien fuera. ¿Pueden decir eso? Porque a poco no a veces nosotros pensamos: bueno, como que sí se ve que puede ser justificado por Dios o que puede ser un buen cristiano, pero como que no. Y el apóstol Pablo les dice: todo aquel que pone su fe en Jesucristo, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. O sea, dice, tu justicia no sirve para nada. Tú puedes ser Kimán, decíamos, ¿se acuerdan de Kimán? ¿No se acuerdan? Tú puedes ser quien sea, tú puedes ser Superman, tú puedes creerte lo que tú quieras, tú puedes ser el más tremendo de los hombres, ¿no? El más pulcro, una persona muy bien educada, lo que sea. Pero esa justicia tuya sola, sin Cristo, no sirve para nada. Por cuanto dice, todos pecaron. Todos. ¿Quiénes son todos? Todos. Todos. No hay uno solo. No hay uno solo. Y cuando entendemos esto, es cuando decimos: yo necesito la justicia de Cristo. Y cuando entendemos esto es cuando decimos: si yo recibí una coraza de justicia, aquel que parece que está más amolado que yo, también puede revestirse de la justicia de Cristo. Todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluía en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Lo quieres más claro? ¿Qué más claro que esto? Cuando las personas te pregunten, ¿no? ¿Qué debo hacer para alcanzar la salvación? ¿Qué debo hacer? Pon tu fe en Jesús. Ahora, las implicaciones de eso son más grandes de lo que estamos diciendo, ¿sí o no? Pero ahí empieza a poner tu fe en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Y esa pregunta es para ti y para mí. ¿Tú te puedes jactar de algo? ¿Hay alguno de ustedes aquí que puede levantar la mano y decir: Dios, yo he ido a la iglesia todos los domingos durante 20 años? Yo puedo decir eso. Pero ¿tú crees que eso signifique algo delante de la justicia de Dios? ¿Tú crees que eso significa algo como para que yo de alguna forma, por mi justicia, abra el camino? Porque ¿sabes qué pasa? Que si yo
de pronto, si Dios diría, eso sí significa algo, entonces lo que Dios está diciendo, el sacrificio de mi Hijo Jesús no necesitaba haber pasado. Porque entonces alguien, por su propio esfuerzo, podía ponerse una coraza que lo defendiera del enemigo. Pero la escritura en Isaías es clara y nos dice: todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. ¿Será, dice el apóstol Pablo, que alguien puede jactarse? Y él mismo contesta ahí en el versículo 27, no. Porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Entonces tú y yo tenemos una coraza poderosa. Ahora tú tienes la opción, y tú y yo tenemos la opción de decir: me pongo mi coraza de papel, que está bien bonita, que yo la hice, que me tomó mucho tiempo hacerla, o me pongo la que Jesús obtuvo por mí. Me pongo la justicia de Cristo, o me pongo mi propia justicia. Vivo en mis propias obras, o vivo en la justicia de Cristo. Y si tú eres capaz de decir: voy a vivir en mi propia justicia, a ver qué pasa, a ver si de pronto delante de Dios yo puedo llegar al nivel. La realidad es que te engañarías a ti mismo, porque nuestra justicia no es suficiente, pero Dios nos da su justicia. Dios nos da la justicia de Cristo. Dios nos imputa la justicia de Cristo. Y este es un término teológico que significa que Dios nos da, que Dios nos cede, que Dios dice: tú eres justo porque mi Hijo es justo. Te veo justo a ti porque Jesús es justo. Y nosotros batallamos con eso, porque estamos nosotros atados a veces a una cultura que nos dice: tienes que ganarte todo, ¿sí o no? ¿Quieres tener algo? Tienes que ganártelo. Y se lo enseñamos a nuestros hijos también, ¿no? ¿Quieres tener algo en la vida? Tienes que ganártelo. Y eso hay una verdad en eso. Pero cuando hablamos de la vida espiritual, cuando hablamos de la justicia de Cristo, cuando hablamos de la salvación, tú y yo no podemos aplicar ese término terrenal. Porque la Biblia dice que Dios le agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación, y le agradó salvar a los hombres por medio de la fe en Cristo Jesús. No por lo que hacían, no por lo que podemos hacer. Pero a veces batallamos con este término porque estamos impuestos a ganar las cosas por nuestro esfuerzo. Y decimos: ¿cómo puede ser que yo voy a ser justo sin hacer nada? ¿Cómo puede ser que yo puedo ser justificado sin hacer nada? Y esto va mucho más allá. Tendríamos que hacer una serie entera acerca de la justificación, pero eso es para ustedes, para que lean la palabra del Señor. Y entendamos que la justicia primero nos es imputada, primero nos es dada, y de esa justicia es de donde salen las buenas obras. De esa justicia es de donde nosotros actuamos. De esa identidad que nos es dada, en ella nos movemos, no al revés. Si nosotros esperamos ser justos por lo que hacemos, entonces andamos en nuestra propia justicia, y delante de Dios lo que Dios dice es que es como un trapo de inmundicia, un trapo de suciedad, un trapo sucio delante de Él. Entonces Dios nos da la provisión, porque nuestra justicia no es suficiente, y nos dice: aquí está, te voy a dar la coraza. La coraza. ¿Y por qué necesitamos una coraza? ¿Por qué necesitamos? Porque el apóstol Pablo vio a este soldado y pensó: ellos necesitan la coraza de justicia. Una de las razones es porque la coraza nos cubre el corazón. La coraza del soldado cubre el corazón, y el corazón es una de las más importantes, o la parte más importante del cuerpo, el órgano más importante del cuerpo. Tu cerebro es muy importante, pero una persona puede vivir muchos años, incluyendo décadas, con el cerebro muerto. Pero sin el corazón, ninguno puede vivir.
Y ahora no, hacen un corazón artificial, pero es la misma función. Requiere bombear la sangre. Y el soldado sabía que se tenía que cubrir. Se tenía que cubrir el torso, porque aparte de que ahí está el corazón, los demás órganos más importantes están ahí también. Porque creen que incluso los policías traen los chalecos antibalas y les cubren esta parte, el casco de la cabeza. Igual todavía que hace 2000 años, ¿no? Diferentes, un poquito diferentes. La gran mayoría, bueno, los pies son importantes, a lo mejor esta parte es importante, pero si a ti te dijeran, te voy a dar un balazo, ¿dónde lo quieres? ¿Qué escogías? Y pues ¿a dónde, no? El dedito más chueco que tengo, a ver, ¿dónde? No, pues ninguno diríamos, dámelo aquí merito, así, no, o acá, no. Y en este sentido el apóstol Pablo sabía bien lo que estaba hablando y le dice, pónganse la coraza, porque les tiene que cubrir el corazón. En Proverbios capítulo 4 versículo 23 dice esto: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de este determina el rumbo de la vida. Me gustó esta traducción, porque en la traducción de la Reina Valera dice, de él mana la vida. Pero a veces batallamos para entender eso. ¿Qué significa eso que mana la vida? Y si es que sabemos, ¿no?, que manar significa que sale. Pero me gusta esta traducción porque es muy práctica. Sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Si tú dices, ¿por qué mi vida va por este rumbo? Analiza tu corazón, porque este determina. Y cuando hablamos de la coraza de justicia, está diseñada para cubrir el corazón, porque este determina el rumbo, porque este determina los pensamientos. Si el corazón es malo, entonces todo lo demás es malo. Aunque las acciones parezcan buenas, aunque las acciones parezcan justas, si el corazón es malo, todo lo demás es malo. Y Jesús lo sabía. Jesús miraba los corazones de las personas, escudriñaba lo profundo de las personas, sabía lo que las personas pensaban. Por esto nuestro corazón necesita ser revestido de la justicia de Dios. Necesita ser cubierto. En Mateo 15, versículo 16 al 20, Jesús les dice esto. Todavía no entienden, les dice Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca, o sea, en la letrina. Pero las palabras que ustedes dicen provienen de su corazón. Eso es lo que los contamina, pues del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. Esas son las cosas que contaminan al hombre. Comer sin lavarse las manos nunca los contamina. Necesitamos cubrirnos el corazón, pero no con nuestra propia justicia, tratando de ser buenos o de tener un buen corazón en nuestra propia fuerza, porque es vano. Necesitamos ser revestidos de la justicia de Cristo. El problema de la sociedad ahorita, el problema de las situaciones que estamos viendo, es un problema de corazón. Es un problema del corazón de las personas. Es un problema de la falta de justicia de Dios, de la falta de identidad, de la falta de conocer quién es Dios, de la falta de amor. El problema de la sociedad es eso, un problema de corazón. Jesús lo sabía desde aquí, les dice. El problema no es que coman con las manos sucias, el problema es su corazón, de ahí sale lo malo. Por eso tienes que ser revestido de la coraza de justicia, la justicia de Dios, no tu propia justicia. O sea, no se trata de que tú cambies, se trata de que seas transformado por lo que yo puedo hacer por ti, por lo que su Espíritu nos da, por la justicia de Cristo. La justicia de Cristo. Necesitamos la justicia de Cristo para poder caminar en Él, para poder vivir en Él. No podemos ser transformados nosotros mismos. Las personas pueden cambiar de hábitos, las personas pueden llegar a ser mejores personas, pero su corazón sigue siendo el mismo hasta que no es transformado, porque el único que tiene el poder para transformar un corazón de piedra en un corazón de carne es Dios, es su Espíritu.
El único que conoce, dice el apóstol Pablo, no hay nadie que conozca el corazón o el espíritu del hombre, sino el espíritu del hombre. Y nadie conoce el espíritu de Dios, sino el espíritu de Dios. Y se comunica con él. O sea, solamente puede haber una transformación cuando el espíritu de Dios viene. Y a través del sacrificio de Jesús, la justicia de Jesús, somos limpios. No hay otra forma. No hay otra forma. No hay muchas religiones, no hay muchos caminos. No hay con que yo puedo. No hay con que a lo mejor sí. No hay con que a lo mejor yo puedo llegar a Dios de esta forma. El mundo te lo dice. Y desgraciadamente, déjenme decirles esto. Desgraciadamente, hay gente que ha ido a la iglesia por muchos años y todavía piensa que hay muchos caminos. He oído gente que por mucho tiempo ha ido a la iglesia y todavía piensa, es que era muy bueno, es que es muy bueno. Porque queremos nosotros, es el anhelo del hombre, buscar su propio camino. Pero si esa es la realidad, entonces en vano murió Cristo. Su justicia no sirve. Pero vemos claramente que necesitamos su justicia, la justicia de Dios. Solamente va a haber un ticket para cruzar al cielo: la justicia de Cristo sobre tu vida. No la justicia de tu abuelita, ni la justicia de tu mamá, ni de tu papá, ni de tus hijos, ni la justicia del pastor, ni la justicia de manganito, decía mi mamá, ni fulanito, ni sutanito, ni la justicia de otro Dios. Solamente la justicia de Cristo. Solamente. No hay otra forma. Y es la que cubre el corazón, dice el apóstol Pablo. Mantengan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. La coraza de justicia de Dios. La justicia es algo que somos, no es algo que hacemos. Para terminar, la justicia es algo que tú y yo somos en Cristo, no es algo que hacemos. Cuando nosotros nos acercamos genuinamente a Dios, y solamente esta respuesta, solamente cada uno de nosotros podemos darla en nuestro corazón. Si tú te has acercado genuinamente a Dios a través de Cristo, nadie más lo puede hacer. Yo no puedo decir, mira, ese como que sí se arrepintió de verdad, ese no. Porque aunque pareciera, todas las cosas externas se pueden manipular. Pero cada persona sabe, por eso la Biblia dice, pruébese cada uno si está en la fe. Y para saber si nosotros estamos en la justicia de Cristo, solamente sabiendo si hemos puesto nuestra fe en Jesús genuinamente. Pero cuando lo hemos hecho, entonces nos convertimos en la justicia de Dios. Y ya no es algo que hacemos, sino algo que somos. Es nuestra identidad. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 nos dice esto: al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Por ti, por mí. ¿Puedes entender eso? Dios hizo pecado a Jesús. Él era justo, santo, puro, perfecto, y Dios lo hizo pecado. No nada más llevó el pecado, lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios. Si se fijan en el intercambio, Él se hace pecado y yo me hago justo. El pecador se convierte en justo y el que era justo se convirtió en pecado para pagar nuestro pecado, para ponernos la coraza, para que pudiéramos vencer. Porque Él sabía que tú y yo necesitábamos justicia, y no nuestra propia justicia, sino la justicia de Dios en nosotros. Y Cristo es la justicia de Dios en ti y en mí. Por eso dice el apóstol Pablo que estamos revestidos de Cristo.
Somos revestidos de Cristo. Imagínate eso, piensa en eso. Tómate un momento para digerir esas verdades tan profundas en el Evangelio, que somos revestidos de Cristo. Por lo tanto, tú y yo podemos decir: estoy aquí para ganar. Estoy aquí para ganar, porque Cristo no pierde. Yo estoy revestido de Cristo. Estoy revestido de su justicia. Es cierto que yo cometo errores y todavía soy débil, pero en su justicia soy justo. En la justicia de Dios. Y es esa justicia que brota de adentro hacia afuera la que me lleva a caminar en la justicia de Dios. Es imputada a nosotros y empieza a tomar efecto. La justicia de Dios nos es imputada, y cuando nos es dada esa justicia, nos convertimos en justos. Los justos. Ya no somos pecadores, ahora somos justos en Cristo. Somos justos en Él. Somos hechos santos en Él. Por eso debemos de andar en justicia y en santidad. Por eso debemos de vivir como justos. Por eso debemos de caminar en justicia. Y lo que sucede cuando esto pasa, cuando hay este intercambio entre mi justicia, que no sirve para nada, mis pecados, y la justicia de Dios, y me revisto y me pongo esa coraza que me cubre todo, lo que sucede es que la vida de Dios empieza a tomar vida y a regenerar mi ser. Y esa vida de justicia empieza a fluir de adentro hacia afuera. Esa es la vida del cristiano. Ahí es donde hay la equivocación, en que la gente dice: tienes que hacer para hacer. No, nosotros somos, por eso hacemos. ¿Sí me escucharon? La gente no tiene que no tiene que hacer para ser hijo de Dios. No tiene que hacer para ser justificado. No tiene que hacer cosas para ser justificado por Dios. Tiene que ser. Y para ser solamente se llega a través de la fe. Y cuando somos justificados por la fe, entonces hacemos lo que los hijos de Dios hacen. ¿Y qué es lo que los hijos de Dios hacen? Se alejan del pecado, empiezan a vivir en justicia, anhelan la justicia de Dios, viven en la verdad, caminan en su justicia, caminan en su verdad, abandonan la mentira, dejan de decir lo que no deben de decir, empiezan a amar. Esa es la justicia de Dios manifestándose en nosotros. Por eso dice: mantengan su posición. Porque el apóstol Pablo sabía que el diablo conoce la hipocresía. Y el diablo sabe si tú traes una coraza que es tu propia coraza, por muy buena que esté. Si le hicieron en China y se ve, pero bien que parezca de verdad, porque te esforzaste mucho, porque haces muchas cosas espirituales y religiosas, porque dices que conoces a Dios y actúas como que conoces a Dios. El enemigo lo sabe. Sabe si esa coraza es de verdad, pero también sabe cuando la coraza es la coraza de justicia, la coraza de Cristo en nosotros. ¿Tú crees que el diablo no conoce a Cristo? ¿Tú crees que no conoce a Jesús? ¿Tú crees que los enemigos no conocen a Jesús? Los diablos, los demonios. Si ese fue el nombre delante del cual se van a tener que postrar, y la Biblia dice que temblaban. En un momento llegó Jesús a un lugar y un endemoniado empieza a gritar y le dice: ¿qué tienes contra mí? Todavía no llega mi tiempo. O sea, todavía no me castigues todavía. Le clamó, le suplicó. Y ese es el que está con nosotros. Ese es el que te cubre en esta batalla, en esta guerra real, en medio de las dificultades, en medio de los temores, en medio de la enfermedad. Es esa justicia poderosa, mejor que un chaleco antibalas.
Ahorita hasta los niños les quieren hacer ya mochilas antibalas. Hasta ahí hemos llegado, ¿no? Y bueno, si usted tiene dinero para comprar una, cómprala. No está de más. No va a estar muy pesada, pero no está de más. Pero cuando hablamos de la justicia, solamente hay algo. Cuando hablamos de la salvación, póngase de pie. Cuando hablamos de la guerra espiritual, no hay nada que te garantice salvación más que la coraza de la justicia de Dios, que es Cristo Jesús. Y tenemos que ser capaces de revestirnos de ella. Mira, cuando entiendes esto, te das cuenta que esa coraza, aunque está a tu medida, Dios la hace a tu medida. Aunque está a tu medida, esta es una paradoja, esta es una contradicción, pero aunque está a tu medida, te queda grande. Porque ves a Cristo y dices: wow, ¿cómo es que su justicia me es dada a mí? Y luego te miras y dices: ¿cómo es que su perdón me ha sido atribuido? ¿Cómo es que su santidad me ha sido atribuida a mí? ¿Cómo es que me ha permitido ser vestido de Él? Y dice Dios: si pones tu fe en mí, así es, así funciona. Todo el que se acerca a Él, dice Hebreos, tiene que creer que Él es galardonador de los que le buscan. Todo el que se acerca a Él. Y cuando nos acercamos genuinamente, Él tiene una armadura para ti, lista, preparada, a tu medida. Aunque te quede grande porque es de Cristo, pero a tu medida. ¿Sí pueden percibir eso? En medio de las dificultades, necesitamos de agarrarnos de la palabra, revestirnos de Él. Cierre sus ojos, empiece a adorar al Señor. No sé si alguien necesita oración en medio de la adversidad, en medio de la dificultad.